Lucas capítulo número 15, y todo el que lo tiene me dice. Vaya conmigo por favor al versículo número 11. Dice la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y un calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a casa, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Dios, ponemos este tiempo de palabra en tus manos, para que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, Señor. Para que seas tú, Dios mío, el que nos direccione y el que nos alimente, Señor, de tu palabra. Padre eterno, enséñanos a obedecer lo que tú tienes para nosotros, y que el Santo Espíritu pueda hablar a nuestras vidas, afirmar nuestros pies y dirigirnos hacia lo que tú quieres, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El capítulo 15 del libro de Lucas comienza diciendo que Jesús enseñaba, y dice la palabra que los publicanos y los pecadores se acercaban para oírle, y que también los fariseos y los escribas se acercaban para murmurar y para criticarle. Cuando la palabra de Dios dice los publicanos y los pecadores se acercaban, nosotros necesitamos entender qué tipo de gente es la que la palabra de Dios se refiere. Cuando la Biblia habla acerca de los publicanos, se refiere a las personas que estaban dedicadas a cobrar los impuestos para el imperio romano, quienes eran los que gobernaban en aquel entonces sobre la región. Había un grupo de personas que se dedicaban a cobrarle los impuestos a la gente. Sin embargo, ellos, aparte de cobrar lo que el gobierno exigía, buscaban cómo sacarle más dinero al pueblo, porque todo lo que ellos sacaran de excedente era para ellos mismos. O sea que para ellos era conveniente extorsionar al pueblo, porque ellos se enriquecían a través de ese negocio ilícito.
Ellos se enriquecían a través de lo que la gente pagaba, de lo que la gente daba. Ellos se enriquecían a causa de lo que los demás daban. Le entregaban la parte al gobierno y al imperio romano que le correspondía, y se dejaban ellos todo lo que podían sacarle de más, extorsionando al pueblo. Entonces dice la Biblia que se acercaban los que cobraban los impuestos, la gente que recaudaba dinero para Roma. Estas personas delante del pueblo, del pueblo hebreo, tenía tres características. La primera era gente que era considerada como aquellos que habían vendido al pueblo por sus ganancias. También se refería a la gente que se dedicaba a explotar a otros, y también se refería a aquella gente que era impura porque tenían relación con los paganos, es decir, con los romanos. Entonces, cuando la Biblia dice se acercaban los publicanos, lo que la palabra del Señor nos quiere decir es que se acercaban los que extorsionaban al pueblo, los que habían vendido a su nación, y aquellos que eran impuros. Y también se acercaban los pecadores. Lo que pasa es que la palabra pecadores en el contexto nuestro del siglo XXI es una palabra que hasta puede tener una denotación romántica, porque ¿quién no es pecador? Que me diga alguien acá que nunca ha pecado. Que me diga alguien acá que no es pecador. Si todos reconocemos que hemos pecado y que le hemos fallado a Dios en algún momento de nuestra vida. Pero cuando la palabra de Dios dice que se acercaban los pecadores, se estaba refiriendo específicamente a un grupo selecto de gente. Los pecadores eran considerados aquellas mujeres que eran prostitutas, los que tenían enfermedades crónicas, los mendigos y todos los que tenían defectos físicos. A ellos se les llamaba, se les calificaba como los pecadores. Era gente que no calificaba de acuerdo a la ley, que no calificaba de acuerdo a la ley de Moisés, y que se les juzgaba y se les criticaba por su manera de vivir o por los defectos físicos que tenían. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que delante de Jesucristo estaba la gente que extorsionaba al pueblo, o sea, los que nadie querían, y estaban los pecadores, los que habían sido excluidos. Pero también estaba el pueblo hebreo, los fariseos y los que enseñaban la ley, y todos se sentaban a escuchar a Jesús. Cuando Jesús ve el escenario, Jesús dice: esta es mi oportunidad, porque tengo a los perdidos y también tengo a los que creen que son salvos. Tengo a los que se pierden y no tienen esperanza, y tengo a aquellos que están demasiado confiados de ser el pueblo de Dios. Y Jesús toma todo el capítulo 15. Lucas lo toma para hablar de tres parábolas que Jesús cuenta, y las tres hablan acerca de un mismo fin, pero no es lo que quiero predicarle esta noche. Jesús habla de la parábola de la oveja perdida, habla de la parábola de la dracma perdida y habla de la parábola del hijo pródigo. Pero esta noche vamos a concentrarnos en la tercera parábola que Jesús explica en aquella ocasión a la gente. Pero tal vez alguien podrá decir: ay, pastor, vea, yo pasé las presas, la gente estaba como loca en la calle, se arrebataban las cosas. Para que usted me predique el hijo pródigo otra vez. Porque la parábola del hijo pródigo es uno de los textos más conocidos y predicados en el mundo. La parábola del hijo pródigo incluso ha sido categorizada por la literatura mundial como uno de los cuentos cortos más completos que puedan haber sido redactados y antiguos en la historia de la humanidad. Y tal vez alguien dirá: ay, pero ya yo sé, mire que yo soy salvo, ya yo acepté al Señor. Y la parábola del hijo pródigo habla de la gente que se pierde en el mundo, la gente que anda pecando y que se alejan. Pues no me juzgue tan rápido, regáleme unos minutos para que hoy podamos ser edificados por la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? La Biblia dice que Jesús aprovecha la oportunidad y se da cuenta que había un hombre que tenía dos hijos. Así como él tenía dos públicos presentes en aquella ocasión, Jesús comienza la parábola del hijo pródigo diciendo: ciertamente o cierta ocasión había un hombre que tenía dos hijos. ¿Cuántos tenía? Tenía dos hijos. Tenía un hijo mayor y tenía un hijo menor. Y dice la palabra que el hijo menor toma al padre y le dice: yo quiero que tú me des mi herencia. Yo quiero que tú me des los bienes que a mí me corresponden. Yo quiero que tú me des lo que a mí me pertenece. Que me repartas, que nos repartas la herencia, porque yo quiero mi parte ya. Y dice la Biblia que aquel hombre les repartió la herencia, pero no le dio la herencia al hijo menor. Dice la Biblia que les repartió a los dos la herencia.
Aunque este texto ha sido utilizado a lo largo del tiempo para hablar de un mensaje de salvación y un mensaje de arrepentimiento, yo quisiera que en esta noche nosotros pudiésemos encontrar otra connotación que la palabra a nosotros nos da. Dice la Biblia que ese hombre tenía 2 hijos. Y aquí hay una disyuntiva. La disyuntiva que tienen todos los padres cuando tienen más de un hijo. ¿Hay alguien acá que es hijo único? Que tuvo, por situaciones de la vida, crecer sin hermanos y es el hijo único de la casa. Pues hay cosas de las que usted se libró y no se ha dado cuenta. Los hijos únicos normalmente le reclaman a los papás: yo quiero un hermanito. Claro, como usted no es el que se va a desvelar, como usted no es el que lo va a cambiar, yo quiero un hermanito. Pero cuando es más de un hijo, los hijos tienen una disyuntiva. Siempre hay uno que dice que usted prefiere a mi hermano. ¿Por qué usted siempre me manda a mí a la pulpería y no manda a ese vagabundo? Cuando hay más de un hijo en la casa, siempre hay uno que tiene el complejo de inferioridad y cree que es que papi o mami prefieren al otro. Es que usted siempre me regaña a mí, a ese nunca lo regaña. Es que usted siempre me compara con mi hermano. Es que usted me vive diciendo que ojalá yo fuera más como él. Y vamos, aquí en el secreto era que no salga de Centroamérica. Los padres hoy deben ser un poco más honestos y entender que a la verdad, cuando un hijo sale con eso, ¿qué es lo que dice toda madre entregada a sus hijos? Cuando un hijo le sale con una historia que usted prefiere al otro más que a mí. No. A todos los quiero. Todas lo han dicho. Yo a ustedes los quiero por igual. Los 2 son mis hijos y todo aquí es parejo. Pero aunque los padres y las madres digan que quieren a sus hijos por igual y no tiene que ver un tema de amor mayor o un tema de amor menor, siempre hay uno de los hijos que le roba el corazón a alguno de los 2. Y en esa parte usted no se puede negar. Alguno de sus hijos, si usted tiene 2, 3, 4, 5, algunos, el equipo de fútbol completo, siempre habrá uno que te roba el corazón, o siempre habrá uno que le roba el corazón al papá. Entonces usted ve que hay hijos que se portan de una manera cuando el papá no está y se portan de otra cuando el papá sí está. Cuando el papá no está, la cosa es militar, la cosa es rígida, pero cuando llega el papá, aquello es un relajo, porque el papá le alcahuetea todo lo que quiera hacer el condenado Huila. Pero dice la palabra que aquel hombre tenía 2 hijos y a los 2 hijos le reparte la herencia, porque los 2 tenían la misma condición. Los 2 tenían los mismos derechos. Los 2 eran hijos de aquel hombre. Y dice la Biblia que él les reparte la herencia a los 2. Pero cuando la Biblia hace referencia, dice que el hijo menor a los días juntó todo para irse de aquel lugar. Cuando la Biblia dice hijo menor, cuando hace la referencia entre menor y mayor, lo que la palabra de Dios a nosotros nos quiere dar a entender es que había un hijo que era inmaduro y había un hijo que era maduro. El hijo menor representa a un hijo inmaduro que, tomando todas sus cosas, decide irse a un lugar apartado, lejos de su padre. Los hijos inmaduros son la gente que hoy no ha entendido cuál es el plan de Dios para su vida. El apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo decía que su propósito de ministerio era presentar a la iglesia perfecta delante de Dios. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra perfecta, traducido al original griego, esa palabra perfecta es la palabra telelos. Telelos quiere decir maduros. O sea, que el propósito, déjeme explicarle esto. El apóstol Pablo decía, a fin de que pueda presentarlos a ustedes perfectos delante del Señor. Saquemos el contexto de la palabra. A fin de que pueda presentarlos telelos delante del Señor. Ahora metamos el significado. A fin de que podamos presentarlos maduros delante del Señor. ¿Vio qué rápido y qué fácil que es predicar la palabra?
a fin de que los pueda presentar maduros. Y ahora se entiende cuál era el propósito que tenía el apóstol Pablo, porque el propósito del apóstol Pablo es que usted madure su fe. El propósito que tenía el apóstol Pablo es que la iglesia madurara en su conocimiento de Dios, es que la iglesia creciera en su relación con Dios, es que un día pudiesen ser presentados delante del Señor como un siervo maduro. Pero el hijo menor representa a los hijos inmaduros de la casa. Los hijos inmaduros son aquellos que creen que tienen necesidades de algunas cosas que en realidad no tienen. Yo a veces le pregunto a Dios y digo: Señor, ¿dónde estaría yo si tú hubieras respondido de manera afirmativa a cada oración que te he hecho? A cada petición que te he presentado, ¿dónde estaría este? Porque en ocasiones hacemos oraciones a Dios y presentamos peticiones a Dios que están fuera de su voluntad, que si Dios respondiera afirmativamente usted se pierde. Pero Dios entiende que es un hijo inmaduro. Los hijos inmaduros son aquellos que hacen las cosas en función a ellos mismos y no en función a Dios. Déjeme y le explico esto. Los hijos inmaduros son los que llegan a la iglesia y ven a Dios en función a su necesidad y no en función a su soberanía. Es la gente que va a la iglesia y que dice: es que yo voy a la iglesia porque yo necesito que Dios me haga un milagro. No es la gente que dice: voy a ir a la iglesia porque yo necesito acercarme más a Dios y necesito glorificarle y necesito honrarle. Sino es la gente que inmaduramente ve a Dios en función a su necesidad. Esos son los hijos inmaduros. Los hijos inmaduros son los que piden la herencia por adelantado porque creen que tienen necesidades que Dios sabe que no tienen necesidad. Le pregunto: ¿qué necesidad tenía el hijo menor? No tenía absolutamente falta de nada, todo su papá se lo proveía. Pero los hijos inmaduros en algún momento empiezan a creer que no es acá donde se va a cumplir el plan de Dios para su vida, que no es aquí donde van a ver la mano de Dios operando en su casa. Los hijos inmaduros son aquellos que se cansan de la sujeción, los que se cansan de someterse al Padre, y aquellos que creen que Dios lo que está haciendo es restringiendo su libertad. Un día te encuentras una persona en la calle y le preguntas: ¿pero por qué no volviste a la iglesia? Y te sacan una lista completa de argumentos baratos para el final de cuentas usted sacar la conclusión de lo que eran. Es que eran hijos inmaduros, hijos que un día dijeron: no, es que sabe qué, que como es que a mí me gusta el bailongo, ve, pastor. Yo siento que a mí las piernas se me mueven más rápido que el corazón. Hermano, vea, no se burle. Yo tengo 2 pies izquierdos, ¿verdad? Tiene más sabor un boli de agua y más ritmo un paro cardíaco. Así que no se burle. O te los encuentras un día y te das cuenta que volvieron a su vieja manera de vivir, que volvieron al licor, que volvieron a las fiestas, que volvieron al adulterio, que volvieron a la fornicación. Y usted le pregunta: ¿pero qué pasó con Dios? Y ellos dicen: no sé, como que me enfrié. ¿Sabe quiénes son los que se enfrían? Los hijos inmaduros. Porque los hijos inmaduros ven a Dios en función de ellos y no en función de su soberanía. ¿Sabe qué es lo que hace un hijo inmaduro? Ay, Padre, mi alma te alaba. Un día llegamos al culto y la gloria del Señor se movió y la unción del Espíritu Santo bajó y me tocó, y yo sentí que el poder de Dios se posó sobre mi vida, y los adoradores cantaban una canción y yo sentí la presencia de Dios. Pero cuando llegué el domingo siguiente a la iglesia y yo vi que los adoradores iban a cantar esa misma canción, yo corrí al altar, me puse de rodillas porque estaba preparado para volver a sentir lo que sentí en la reunión anterior. Eso lo hace un hijo inmaduro, porque no es una canción, es el Espíritu Santo que se manifiesta con libertad y con soberanía. No es el glamour de una canción, es entender que el Espíritu de Dios se mueve cuando hay adoración. Pero hay gente que busca a Dios para sentir calambres en todo el cuerpo.
Hay gente que busca a Dios para esperar. Hay gente que viene y se para en esta parte del altar y el pastor viene y está orando y le pone la mano en la cabeza y no se cae. Dice, qué raro que no me caí. Entonces va donde un pastor y dice, ¿te puede orar por mí? Ora por ella, qué raro, no me caí, que este no tiene buena unción. Entonces mira donde el otro hermanito que toque ahí, ¿te puede orar por mí? Y ora y no se cae. Entonces, ay, que este no tiene unción. Y se va donde otro y te puede orar por mí. Como ese oró y se mandó al piso. Entonces dice, ay, que este sí tiene unción. Los hijos inmaduros están buscando a Dios en función a ellos y no en función a Él. Los hijos inmaduros toman decisiones basados en ellos mismos y no toman decisiones basados en Dios. Los hijos inmaduros son aquellos que creen que tienen necesidades de cosas que Dios nunca estuvo dentro de sus planes para sus vidas. Y aquel hijo inmaduro decidió apartarse de su padre. Escúcheme esto, déjeme y le cuento y le explico. Usted y yo nacimos para la alabanza de la gloria de Dios. Usted y yo nacimos es para servir a Dios. Usted no nació para perderse en el mundo, en el pecado, en el vicio. Usted no nació para eso. Usted nació para tener sus manos levantadas al cielo. Usted nació para glorificar a Jehová. Usted nació para manifestar el reino de los cielos en esta tierra. Habrá alguien conmigo esta noche en este lugar que lo esté creyendo, que diga, yo soy de esos, pastor. Habrá alguien a este lado, que puede decir, ese soy yo, pastor. Yo nací para la alabanza de la gloria de un Dios omnipotente. Si usted es uno de esos, deje salir su mejor grito de alabanza esta noche. Pero ¿sabe qué hace el hijo inmaduro? Usted le pertenece a Dios, pero cuando los hijos inmaduros creen que tienen necesidades de otras cosas, cortan su relación con su pertenencia para irse a ligar a otros donde no pertenecen. Yo pertenezco al reino de los cielos, pero la inmadurez me ha llevado a mí a irme al mundo, y entonces yo rompo mi compromiso con Dios y empiezo a hacer un compromiso con el mundo. Eso lo hacen los hijos inmaduros, porque el hijo inmaduro cortó su compromiso de lealtad, de fidelidad, de paternidad con el hombre de la casa. Se fue lejos y se comprometió con un hombre extraño. Dice la palabra que fue a tocarle la puerta a un hombre de mucho dinero de aquella región. Otra versión de la palabra dice, fue a establecer compromiso y unión con otra persona. Entonces, yo estoy en la gloria de Dios, pero como hay inmadurez en el corazón de muchos hijos, entonces yo creo que no es aquí. Yo me voy a ir para allá. En función de nosotros, no en función de Dios. Yo vengo a adorar a Dios al templo, pero ay, Señor, es que esta soledad es tan tierna como la amapola, que creció siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie. Ay, qué soledad. Le dice, ay no, Señor, ahí como que los hombres en la iglesia no se espabilan. Y se fueron a ejercer compromiso con el extraño. Levántame la mano las mujeres solteras que están acá. Levántame la mano, mujeres solteras, lindas, mi amor, bella. Levanten la mano todas las mujeres solteras. Levanten la mano, mujeres solteras. Si un día llega un hombre, mantenga la mano levantada. ¿Usted qué cree? ¿Quién quita que por ahí está el siervo? Y donde la vea diga, habló Jehová en el culto hoy, santo. Levante la mano y vea, hay más de un soltero está ojo al Cristo y mano en la chueca. Levante la mano, mujeres solteras. El día de que llegue un hombre y le diga, es que yo no quiero nada serio por el momento, ¿sabe qué le recomiendo que haga? Esto. Goodbye, my friend. Pero antes de ejercer compromiso con el extraño, yo tengo compromiso con el Dios creador del cielo y la tierra. Alguien que alabe a Jehová en el santuario esta noche. Alguien que pueda decir, tengo un compromiso
el hijo inmaduro corta el compromiso para ir a hacer compromiso con el extraño. Dios te dice: te voy a levantar y te voy a prosperar. Pero como paso por el horno de fuego y no veo que Dios está caminando al lado mío, entonces corto relación con la palabra profética de Dios y me voy a establecer conexión con el extraño, con el que hace chorizos, con el que hace extorsiones, con el estafador, con el engañador, con el ladrón. Entonces me voy y hago compromiso con él, cuando yo primero tenía un compromiso con la palabra profética de Dios. Pero los hijos inmaduros cortan la relación. Los hijos inmaduros cortan su compromiso porque se cansan de la sujeción, se cansan de la santidad. Ay, Padre, ¿por qué me pones a decir estas cosas a mí, Señor? Porque hay cosas que Dios me pone a decir, yo no entiendo, pero que le hable Dios a usted, hermano. Los hijos inmaduros, pastores, préstenme atención. Los hijos inmaduros confunden lo que hacen con lo que son. Los hijos inmaduros confunden lo que hacen para Dios con lo que son para Dios. Los hijos inmaduros dicen: Señor, pero yo te sirvo en la iglesia. Le sirves en la iglesia, pero tus labios están cargados de engaño. Le voy a hacer una pregunta, y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué es más fácil, construir un templo o construir una familia? ¿Qué es más fácil, construir un centro de restauración o restaurar un adicto? Porque lo que usted hace nunca tendrá nada que ver con lo que usted es. Hay gente que ha crecido en lo que hace, pero no ha crecido en lo que es. La digo más duro todavía. Si yo tuviera que hacerle hoy una pregunta a Dios, y Dios me dijera: Andrés, solamente una de estas dos cosas puedes hacer, ¿qué cree usted que Dios preferiría? Si Dios me dijera: solo una de estas dos cosas puedes hacer, puede ser un buen pastor o puede ser un buen esposo. Pregunta: ¿qué preferiría Dios que yo fuera? Está muy equivocado, hermano. Porque aquí cualquiera puede aparentar que es un buen pastor, pero ahí está mi esposa, que no puede engañarse y decir si soy un buen esposo o no soy un buen esposo. ¿Qué preferiría Dios que usted sea? ¿Un buen ministro de la adoración o un buen papá? ¿Qué preferiría Dios que usted sea? ¿Un servidor de las puertas del templo o que sea una persona íntegra? Es que los hijos inmaduros suelen confundir constantemente lo que hacen con lo que son. No crecen en lo que son porque están distraídos en lo que hacen. Los hijos inmaduros viven maquillando sus cosas y se olvidan que está escrito en la palabra: Señor, pero si yo fui un buen predicador, apártate de mí porque nunca te conocí. Los hijos inmaduros terminan entregando lo que Dios restauró primariamente. Alguien que diga conmigo: la dignidad. Porque aquel día, cuando todo lo hubo malgastado, porque créame que todo el que corta su compromiso inmaduramente con Dios termina malgastando todo lo que tiene. ¿Y sabe qué tuvo que ir a hacer? Ir a tocarle la puerta al impío. ¿Tendrá algún trabajo para mí? Para que lo humillaran, para que lo pisotearan, para que lo mandaran a apacentar cerdos. Aquí hay un asunto profundo de lo que Jesús hace cuando explica la parábola, porque tal vez para usted podría ser un poco
tradicional, o tal vez podría ser un poco normal que usted considere que haya gente que se dedica a la ganadería porcina, que haya gente que tenga criaderos de chanchos porque es parte de la exportación. Pero para los judíos los cerdos eran animales inmundos. Ni siquiera un jornalero judío podía ir y apacentar cerdos. Los cerdos era para gente que tenía una condición todavía más baja y más denigrante que un jornalero. Y aquel hombre, aquel muchacho inmaduro, era muchacho inmaduro, pero también era ¿qué? Hijo. Dejó de verse como el hijo de la casa y se fue a vender, a denigrarse, a estar en una condición de vergüenza, apacentando cerdos. Y apacentar cerdos no era que se sentaba en un banquito para darle a los chanchos ahí revolcarse, no, tenía que bañarlos, tenía que limpiarlos, tenía que echarles la comida, tenía que asear todo el chiquero, o por lo menos en la medida en la que se podía. Tenía que apacentar, tenía que estar al cuidado de todos los cerdos. No había nada más denigrante para un hombre judío, para una persona judía, que estar apacentando cerdos. Pero la inmadurez lo llevó a tener que revolcarse en el mundo. Pregunto, ¿cuánta gente hoy que Dios lavó, que Dios limpió, que Dios perdonó, que lavó su corazón con su sangre, que tienen condición de hijos, que su nombre puede estar escrito en el libro de la eternidad, están en el mundo apacentando cerdos, están en el mundo entregando su dignidad, están allá diciendo: es que yo me quedo aquí porque necesito el trabajo, yo me quedo aquí porque necesito el salario, yo me quedo aquí porque necesito esto? Pero están perdiendo lo más valioso que Dios le dio, que fue su dignidad, su condición de hijos. Algo que el diablo ha querido robarle a la iglesia es su condición de ser hijos. Algo que Satanás ha querido engañar y ha querido llevarse a los hijos de la casa es perderlos en el mundo para que apacienten los cerdos. Gente trabajando de 5 de la mañana a 11 de la noche porque inmaduramente cortaron su compromiso con Dios y fueron a asumir un compromiso con el extraño. Gente que Dios, déjeme y le digo, la realidad de esto es que Dios nunca planeó para usted la miseria. La miseria no es parte del plan de Dios. La pobreza no es parte del plan de Dios. ¿Quiere que le diga qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay gente que no ha entendido todavía que son por una satisfacción inmediata. ¿Usted sabe cuánta gente veo yo? Por eso le pido a las mujeres solteras que levanten la mano, porque usted sabe cuánta gente veo yo que se encuentran una pareja allá en el mundo que les calienta la oreja y se les olvidó el Señor. Y después vienen a buscarlo a uno apaleados diciendo que viera, es que yo no debí, es que mire que era un agresor. Ay, hermano, ¿sabe cuándo se van a acabar los hombres agresores? Cuando se acaben las mujeres que lo permiten. Santo. Aquel día el hijo inmaduro había tomado la decisión de entregar su posición de hijo. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? Que el cristiano hay que vivirlo convenciendo de lo que Dios le mandó a hacer. Y un día me cansé de andarle diciendo, porque vea, hermano, usted a un cristiano usted le da una palabra y el cristiano sabe qué es lo que hace. Se mete 40 días en ayuno para que Dios le confirme. Dios le da una palabra a un cristiano y sabe lo que hace el cristiano, se va donde el pastor para que el pastor ore, para ver si el Señor también le habla y Dios le confirme. ¿Sabe qué es lo que hace el cristiano? El cristiano se viene a la iglesia, dobla las rodillas y dice: Señor, confírmame la palabra. Un día mi Dios me dijo una cosa y me dijo: Andrés, tú eres hombre. Y dije: ¿qué pasó? Vamos ahí. Así como take it easy, my tutti frutti. Y yo le dije: sí, ¿por? ¿Estás seguro que eres hombre? Bien seguro, Señor. Y por tercera vez me dice: ¿estás seguro que tú eres hombre? Y yo le digo: no, pero un momentito. Si yo mal no recuerdo, hoy por la mañana yo me metí al baño a bañarme. Y recuerdo muy claramente que cuando yo me metí al baño, yo tenía algo entre mis piernas que me recordaba que yo soy hombre.
Y entonces Dios me dijo: ¿por qué, si nadie tiene que convencerte de que tú eres hombre, porque estás seguro de que tú eres hombre, por qué todo el tiempo tengo que vivirte convenciendo de que yo te llamé, de que yo te ungí, de que yo te quiero prosperar, de que yo quiero... Oh, alguien tiene que estar conmigo esta noche. Alguien que Dios vamos, alguien que lo crea conmigo, que me haga una bulla en este santuario. ¿Dónde están los llamados de Dios? ¿Dónde está la gente que Dios le hizo promesa? ¿Dónde está la gente? Vamos, déjeme escuchar a alguien que... Porque nadie tiene que convencerte. Dios te llamó, Dios te respalda. Si usted lo cree, hágame 20 segundos de bulla en este santuario, porque aquí ya se desató. Aquí se desató la gloria. Gente que fue llamada, gente que fue establecida. El poder de Dios está contigo. Pero el hijo inmaduro vive pidiéndole a Dios confirmación. ¿Abro el negocio o no abro el negocio, Dios? ¿Me meto al ministerio o no me meto al ministerio, Dios? ¿Le echo el cuento a Mary Jane o no le echo el cuento a Mary Jane, Dios? Confirmaciones para todo. He escuchado a gente tener la desfachatez de decirle: le puse 3 señales a Dios. Ya me cumplió 2, estoy esperando la tercera. Ah, claro, como Dios está jugando a dominó con usted en el cielo, entonces Dios seguro está diciendo: le di una, le di la segunda, porque se queda esperando la tercera. Si Dios a usted le dio el caballo, le da la silla. Si Dios a usted le dio el carro, le da la gasolina. Si Dios a usted le da la casa, le da el menaje. Ese Dios que usted le sirve no es un Dios que está jugando a la iglesia con usted. Si Dios a usted le dio una palabra, Dios cumplirá esa palabra. Pero tiene que verse a usted mismo como un hijo de Dios. Me pregunto: ¿dónde estarán los hijos de Dios esta noche? Como que llegó la mitad, los otros ¿dónde están? Yo pregunté: ¿dónde están los hijos de Dios esta noche? El inmaduro despilfarra, el maduro invierte, el inmaduro corta relación, el maduro permanece. Déjeme terminar, hermano, que es que usted hace mucha bulla y no me deja avanzar. Santo es el Señor. Entonces, un día el muchacho reacciona, y usted conoce la historia. Dice: voy a ir porque la verdad es que los jornaleros tienen una mejor posición que yo aquí cuidando chanchos. Voy a volver a la iglesia. Voy a volver a buscar el pastor para que ore por mí, me saque los 7 espíritus peores que me vinieron por darle la espalda a Dios. Voy a ir a buscar que me lleven a un peniel, que me lleven a algo, no sé, que me saquen el palero, el latero, este lote baldío que está todo lleno de dengue y chikungunya, que me saquen toda esta cochinada. Voy a volver. ¿Y sabe qué hace Dios? Hasta alcohólico le saca. El hijo inmaduro es un hijo que da la espalda, es un hijo conveniente. Si el pastor me cae bien, yo sirvo. Si el pastor me cae mal, no sirvo. Los hijos inmaduros son convenientes. Los hijos inmaduros esperan el chineíto de la noche, la palma, hermano. El hijo inmaduro. Pero un día el hijo inmaduro recapacita y dice: yo tengo que volver. Y siempre van a estar volviendo hijos inmaduros, siempre. Eso no se va a terminar. Los hijos inmaduros siempre van a volver. Pero dice la palabra de Dios que había uno de los muchachos a quienes también se les había repartido la herencia, que también era ¿qué?
el hijo mayor. Cuando la palabra de Dios dice el hijo mayor, lo que hace es una referencia, era el hijo de la madurez. Y dice la Biblia que el hijo mayor venía del campo, porque los hijos mayores no gastan, los hijos mayores invierten. Los hijos maduros no despilfarran, los hijos maduros piensan, planifican, trabajan, se esfuerzan. Entienden que todo lo que siembran lo recogen. Por eso si usted siembra bien no tiene por qué tener temor de la cosecha. Y el hijo mayor, cuando venía de trabajar, porque los hijos mayores trabajan, los hijos mayores usted se los encuentra sirviendo después de 15 años en la misma iglesia. Porque los hijos mayores entienden que no sirven a Dios en un ministerio por la comodidad o por la cercanía, sino por la visión y por la paternidad. Sirven a Dios por un llamamiento y porque Dios los estableció en aquel lugar, y hasta que Dios no los potencialice a algo mayor, se quedan en la casa con el Padre, trabajando. Los hijos mayores trabajan. Los hijos mayores dan su vida con su papá. Los hijos maduros entienden el compromiso del servicio y de la honra. Los hijos inmaduros dicen: ¿yo para qué si esto es mío? Los hijos maduros dicen: deme un sobre, voy a retar mi fe, y el 6 de diciembre yo voy a honrar a Jehová. Los hijos inmaduros prefieren un llamado, prefieren una posición que una familia. Los hijos maduros entienden que el pastor primero es pastor en su casa y después en la iglesia. Los hijos maduros son los que llegan del campo a trabajar y cuando escuchan el festejo, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Mucha fiesta, muchas luces de neón, estoy escuchando el tamboril, ese poco de gente gritando, me cayó una guirnalda en los pies. Y el hijo mayor pregunta a un criado y le dice: ¿pero qué es lo que está pasando? Y el criado le dice, todo contento: es que llegó su hermanillo menor, aquel que ya había ido a la calle, y viera que el pastor lo volvió a recibir. Y hay algunos hijos mayores que se molestan porque el papá vuelve a recibir a los hijos rebeldes, pero ese es el corazón de un papá. Entonces el hijo mayor, ¿sabe qué hace? Se sienta afuera. Ese todo el mundo le rinde pleitesía, yo aquí me quedo. Y el hijo mayor se sienta afuera. Cuando el criado entra a la casa, se le acerca al papá y le dice: ahí está el hijo maduro, ahí está el hijo fiel, ahí está el que ha trabajado y ha sembrado con usted, con lágrimas, con sol, con lluvia, con dolor, sin dolor, en tiempos de adversidad y en tiempos de bonanza. Está ahí afuera sentado y no quiere entrar. ¿Sabe qué es lo que hace el padre? El padre se va y donde ve a su hijo mayor sentado, se siente y le dice: mi amor, entra a la fiesta. Y el hijo mayor le dice: no, papi, yo no voy a entrar, porque ese que fue y despilfarró todos sus bienes, que fue y se acostó con las rameras, ese que usted está recibiendo hoy, en cambio yo siempre te he servido. Cuando la Biblia dice siempre te he servido, lo que está hablando es siempre he sido un hijo de honra. Los hijos mayores son hijos honrosos. Los hijos maduros honran al padre. Los hijos mayores entienden que pase lo que pase, su deber es estar sirviendo y honrando al padre. Cuando el papá le dice, pero el hijo le dice: sin embargo, yo que te he servido, nunca me has dado ni un cabrito para que yo me lo coma con mis amigos. El padre de la casa le dice aquí una cosa, le dice una palabra poderosa al hijo mayor y le dice: hijo, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo, porque un hijo mayor, un hijo maduro, siempre se queda con el padre, pase lo que pase. Pastor, pero estoy pasando adversidad, yo me quedo con el padre. Pastor, pero estoy pasando dificultad, yo me quedo con el padre. Pastor, pero es que si usted supiera lo que yo siento en mi corazón, un hijo maduro
sabe pasar el desierto, sabe pasar el horno de fuego ardiente, sabe pasar por la ballena. El hijo mayor sabe pasar por el pozo, sabe pasar por la cárcel y siempre estará con el Padre, porque los hijos mayores siempre están con el Padre. Y déjeme decirle para terminar en esta noche, que sabe cuál es la diferencia entre un hijo inmaduro y un hijo maduro, que los hijos maduros siempre se quedan con el Padre. Y el Padre le dijo aquel día a ese muchacho: tú siempre has estado conmigo, y la consecuencia de tu cercanía, la consecuencia de que siempre estés conmigo, es que todo lo que es mío es tuyo. A alguien Dios le está hablando esta noche y le está diciendo: todo lo que es mío es tuyo, todo lo que es mío. Oh, no sé si alguien lo cree conmigo en este lugar. No sé si hay alguien que está convencido de que todo lo que es del Padre también es suyo. Usted no tiene que andar mendigando en el mundo, porque todo lo que es del Padre es suyo. Suelo escuchar un leve murmullo pequeño de adoración de algunos que lo creen, pero siento que hay más gente que va a empezar a entender esta noche que si estás cerca del Padre, todo lo que es del Padre es bienvenido a la temporada de los hijos mayores. Bienvenido. El hijo mayor no corta relación. El hijo mayor sabe que todo lo que es del Padre es. No sé si hay alguien que me está entendiendo esta noche, pero yo he venido a decirte que todas las riquezas del Padre también te pertenecen, que toda la abundancia del Padre también te pertenece, que si has estado cerca del Padre es porque todo lo que es del Padre es. Sí, tu consecuencia, la consecuencia a tu fidelidad es que todo lo que es del Padre también es tuyo. Que hay gente muy equivocada, inmaduramente orando a Dios, cuando lo único que tienen que hacer es agarrar lo que es suyo, porque todo lo que es del Padre les pertenece. Hay gente que está dudando, hay gente que está perdiendo mucho tiempo, y hace tiempo Dios había establecido la atmósfera profética, el tiempo exacto y correcto para que tú florecieras como la palmera, para que tú crecieras como la palmera. Pero hay gente que se ha alejado inmaduramente del Padre, pero hay otros que se han quedado con el Padre, aunque han visto la injusticia, aunque han pasado la adversidad, aunque han hablado mal de ti, aunque te han escarnecido, aunque has pasado por el valle de la sombra y de la muerte, te has quedado firme al lado del Padre. Aunque has visto la tragedia tocar la puerta de tu casa, has dicho: me quedo con el Padre, me quedo con el Padre, me quedo con el Padre, porque todo lo que es del Padre también es mío, porque todo lo que es del Padre también me pertenece. Pero un hijo maduro entiende que no tiene por qué apacentar cerdos, porque pase lo que pase, él es hijo. Que tiene derecho porque él es hijo. Y un día Jesús, oh santo, mi alma alaba al Dios que vive y reina. Un día Jesús está sentado con sus discípulos y con la gente, y les dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está pegado a la vid. Permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. Manténganse pegados a mí y yo me mantendré pegados a ustedes, para que en mí puedan llevar mucho fruto. Porque el que en mí permanece, este lleva mucho fruto. Pero el que en mí no permanece, alejado de mí, nada. Y Dios le dice a la gente: pégate a la vid. Y Jesús le dice a los hijos: péguense a la vid, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y el que está pegado a mí, este lleva fruto. Pero el que no permanece pegado, alejado de mí, nada podéis hacer.